buenas tardes. El día de hoy estaremos trabajando en esta mesa de reflexión y análisis del taller que llevamos con el doctor José Carlos García Ramírez, que sería Taller de Proyectos de Educación para la Paz y la Ciudadanía y los Derechos Humanos. Estaremos trabajando en 3 ejes esenciales para este análisis. El primero, la educación para la paz, la descolonización de los conceptos claves y su aplicación en la pedagogía crítica. El siguiente, pueblo y ciudadanía, y por último, derechos humanos. Comenzaremos con el primer concepto, con el primer precepto, y lo trabajará el compañero Daniel y la compañera Larisa. Su tema es la paz, un debate histórico-cultural. No, usted síganle. Usted haciendo lo suyo. Voy a comenzar haciendo como un recorrido. En un principio se definió la paz como ausencia de guerra, pero su antítesis no configuraba todos los elementos para significarla. La paz se convierte entonces en el agente necesario en la sociedad a partir de la Primera Guerra Mundial. La ausencia de guerra para conseguir la paz no era el único elemento para construirla. La paz es algo más complejo tanto en lo sociológico como en la praxis. Uno de los agentes de cambio para generar la cultura de la paz es la educación, y entender la paz no como el fin, sino como el camino, citando a Gandhi. Lo que se pretende es erradicar la violencia y transformarla hacia la praxis de la no violencia. En un momento se consideró investigar las causas de la violencia y el conflicto, sin prevenirlas ni eliminarlas. Una cultura de la paz tiene que ir configurándose a partir de todos los elementos que la hacen ser y desordenar. Para esto se consideró como un agente de cambio muy importante en la educación. Entonces el objetivo de la educación para la paz es preparar los medios acordes para la construcción de los valores que la representen. Sin embargo, ya a manera de conclusión, yo creo que aquí el aspecto más importante sería el uso de la pedagogía crítica y el pedagogo crítico para formar sujetos activos y reflexivos, hacedores de su mundo de vida. Bueno, pues la paz primeramente nace porque existe violencia o una serie de conflictos que nos afecta a todos como sociedad. Yo creo que la paz la podemos ser posible cuando analicemos y recordemos las memorias históricas de los hechos violentos que han ocurrido de la sociedad. El saber los orígenes de los hechos violentos de guerras, por qué se hicieron esas guerras. Yo creo que si lo analizamos y vemos, podemos evitar muchas cosas, muchos sucesos violentos que ya ocurrieron, para no volver a repetir estos hechos. Entonces, nosotros como maestros y junto con la sociedad tenemos a la tarea de construir proyectos para dirigirnos hacia la paz. Gracias, compañeros. Entonces pasaríamos al siguiente tema, que sería violencia y no violencia, ya dando en esta situación de la paz, y nos estarán apoyando las compañeras Saraí y la compañera Andrea. Entonces, compañera. Somos seres ontológicamente violentos. A manera de conclusión y reflexionando previamente con los compañeros, hemos llegado a la conclusión de que efectivamente somos seres violentos por naturaleza, debido a que nacemos con una serie de genes que realmente nos impregnan este sentido agresivo en nuestras vidas. Ya lo decían algunos autores como Darwin, filósofos como Schopenhauer, que nos mencionan que efectivamente somos violentos por naturaleza. Sin embargo, reconocer esa y saber esa información nos permite reconocer y ser capaces de afrontar que debemos controlar ciertas pulsaciones, ira y agresión. A partir de esto, el autor Kant nos menciona que debemos pensar entonces en el qué hacer, qué puedo hacer, qué debo hacer y hasta dónde es permitido hacerlo. De esta manera, a partir de ahorita, vamos a hacer la diferenciación entre los conceptos no violencia como 2 palabras separadas y no violencia como una palabra junta, que se los va a explicar mi compañera. Gracias.
Bueno, el concepto no violencia como dos palabras separadas se utilizó por primera vez al término de la Segunda Guerra Mundial, como una manera de evitar que los países luchen entre sí. Gandhi lo volvió a utilizar, pero ya de una manera más interna, para no provocar daños o que el país tenga lucha entre sí, entre sus propios pobladores. Por otro lado, Sharp menciona que la no violencia se tiene que utilizar en una sola palabra, porque si lo haces en dos palabras separadas, te hace solo una invitación, pero si la unes, provoca un proceso cultural, un proceso de emancipación humana. Se basa más que nada en métodos y en estrategias. La diferencia entre resistencia pasiva, que podría ser llamada como no violencia por separado, es que esta es más que nada espiritual, y la no violencia, como ya una palabra junta, es como tiene resultados tangibles. Esto es lo que debemos hacer nosotros como docentes, buscar la manera de meter en los alumnos este nuevo concepto que es la no violencia junta, para que entre todos vayamos evitando y hasta erradicar la violencia en su totalidad. Gracias, compañeras. Después de este análisis pasamos ya con una cuestión más concreta, la cuestión del perdón y la resolución de conflictos. Le damos la palabra al maestro Eber y al profesor Jesús. Muy bien. Adelante, compañeros. Muchas gracias. Vamos a hablar sobre el conflicto, que su raíz etimológica significa para atacar juntos. Bueno, y como antesala, para comprender con toda la profundidad de las discusiones que aquí se dieron, recordemos la frase de Rosa Luxemburgo, que somos humanamente diferentes, culturalmente diversos y socialmente desiguales. Somos humanamente diferentes, en tanto no hay un ser humano repetido, y culturalmente diversos. Toda la diversidad cultural, no aspiramos a ser homogéneos en cuanto a nuestra cultura, pero sí es una aspiración que socialmente tengamos igualdad. En este sentido, el conflicto, desde los tiempos más remotos en que dos seres humanos tuvieron que convivir, o dos grupos de seres humanos, desde entonces, desde siempre, en un carácter histórico, surgen los conflictos. En ese sentido, no vamos a intentar erradicar los conflictos, porque los conflictos son parte de la naturaleza del ser humano y precisamente nos afirman como humanos. Vemos un conflicto y entonces entendemos que ahí está un grupo de seres humanos, y por lo tanto no lo vamos a catalogar como bueno o como malo, sino que el conflicto también es una vía para que emerja la paz. El conflicto es una vía para que los seres humanos se perfeccionen y se formen. Y también tendremos que decir que dentro del conflicto no lo vamos a catalogar como bueno o malo, sino que lo que emerge en un conflicto a veces puede ser el odio, puede ser el rencor, pueden ser sentimientos o cuestiones negativas, pero si trabajamos con él, tenemos que superarlo y tiene que salir de un conflicto una mejor condición y un aprendizaje de el otro ser humano que tiene una postura diferente a la de nosotros, pero podemos aprender y podemos seguir formándonos, entendiendo que somos seres siempre incompletos y que nuestra identidad se afirma siempre con los otros. En ese sentido, para nosotros ya el conflicto no representa una dificultad, sino una posibilidad. Sin saber también en realidad qué es, ¿no? ¿De dónde viene el perdón? Por ahí la autora Martha Nussbaum
define a la ira como una emoción poderosa y fructífera que nos permite llegar al entendimiento y al perdón. ¿Sí? También define el perdón como una aceptación de lo que estamos haciendo mal para buscar una resolución. ¿Sí? Por ahí nos presenta 6 factores para poder desarrollar el perdón. Nos dice que necesitamos reconocer, repudiar, expresar, comprometerse, mostrar y ofrecer. ¿Sí? Reconocer el agente responsable, ¿sí? ¿Qué es lo que está causando el problema? Repudiar el acto, reconocer que está mal, ¿sí? Exponer los comportamientos, ver la manera en que actuamos referente al problema que se está viviendo, comprometerse a no conflictuarnos entre nosotros mismos y con la persona o con el agente que está comprometido, mostrar, reparar el daño, ¿no? Mostrar sensibilidad y aceptar que estamos tal vez haciendo algo mal, y ofrecer, explicar las causas más que nada del acto o por qué se dio este conflicto para así poder llegar a una resolución. ¿Sí? ¿Cómo vemos el perdón en una perspectiva pedagógica? ¿Sí? ¿Cómo lo vemos dentro de las escuelas, ya sea con un problema entre los jóvenes? ¿Sí? Ver esa magnitud de la palabra que causa en los jóvenes, ¿no? Al querer pedir perdón, pues nos puede hacer a los jóvenes sentir menos, ¿sí? Sentir que ellos están mal, incluso crear miedo en ellos, ¿sí? O crear miedo hacia la persona a la que le están pidiendo perdón, ¿sí? Y recordar que no es lo mismo la disculpa que el perdón, ¿sí? La disculpa es algo pasajero y el perdón tiene un carácter formativo, más allá de lo que se está haciendo, ¿sí? Igual creo que nos queda como conciencia ahí a los pedagógicos buscar la manera de aplicar este concepto, ¿sí? O de construirlo, de enseñarlo, crearlo, hacer que nazca entre los jóvenes, pero sin utilizar la palabra como tal, una vez entendiendo la magnitud o las consecuencias que puede tener, porque recuerden también que una cosa es lo que nosotros como persona, si estamos pidiendo perdón, estamos aceptando y estamos tal vez disculpándonos, ¿no? Pero no sabemos la reacción que vaya a tener la persona. Entonces todos esos puntos debemos tomarlos en cuenta. Entonces nos queda como tarea buscar la forma de darle otra concepción, ¿sí? A esta palabra para poder usarla en nuestro trabajo pedagógico. Gracias, compañeros. Hablando de la cuestión de la educación para la paz, es necesario también que concreticemos, dos términos esenciales, que sería la cuestión pueblo y la cuestión ciudadanía. Me voy a permitir, compañeros, tomar la palabra sobre la cuestión de cómo ha sido tan colonizado la cuestión pueblo. Hacemos un análisis aquí que decíamos que el concepto pueblo con los neoliberales ha sido denigrado simplemente para las esferas marginales, como algo peyorativo para referirse a la cuestión popular. Decir los pobres, las clases más desprotegidas, para eso, para los burgueses o para la cuestión, para eso sirve la concepción de palabra pueblo. También generábamos que la concepción de pueblo viene en 3 situaciones. Primero, como una categoría de comunidad, después como una ideología y por último como un concepto estético. El concepto estético lo basamos de cómo ciertas esferas de poder lo han utilizado, vuelvo a repetir, de forma peyorativa para la cuestión de pertenencia.
desde la cuestión del color de piel, de la pertenencia del cuerpo, la cuestión económica y, en última esfera, la cuestión ideológica. Nosotros como docentes necesitamos y urge que nos identifiquemos con este concepto. La cuestión pueblo, mismo Lucio Cabaña lo decía, como comentaba el profesor, ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo, para asimismo generar un criterio en esas personas con los que trabajamos y generar la transformación, porque al fin y al cabo es lo que busca la pedagogía crítica, transformar a los seres, generar herramientas para su transformación. Y me permito darle la palabra al doctor Fermín para que nos explique más la categoría como concepto estructural, como concepto de comunidad. Doctor Fermín. Bien, gracias. Bueno, la categoría de pueblo tiene que ser referida a nuestras raíces. Efectivamente tendríamos que resignificar y arrancar esa visión despectiva que tienen las instituciones gubernamentales y que en el paso del tiempo se ha ido viendo como algo peyorativo. El pueblo es la gente pobre, el pueblo es la gente que no se integra a los procesos de transformación. Sin embargo, con esta resignificación de la categoría del pueblo, tendremos que anclarlo nosotros en el contexto de la lucha social, y que esta lucha social tendría que servir para que, junto con la pedagogía crítica y los proyectos de educación popular, sirviera para la transformación. Recategorizar o cambiar esta visión de pueblo sin vincularlo a los procesos de transformación no nos serviría de nada. Nos circunscribiríamos a la misma idea que tienen aquellos que señalan al pueblo como el sinónimo de una nación. Nosotros rescatémoslo para que veamos que este concepto de pueblo tiene que ver con la comunidad, con el sentido de pertenencia, que logramos que a través de la educación popular y con estos esquemas de pedagogía crítica podamos lograr que el concepto de pueblo sea de una clase en sí a una clase para sí, como un proceso transformador y revolucionario. Gracias, doctor. Como decía hace un momento, también otro concepto clave, la cuestión de la ciudadanía. Le vamos a pedir al profesor Juan Carlos que nos haga una visión histórica del concepto y pueda lograr también definirnos de manera crítica el concepto. Sí, la ciudadanía tiene sus orígenes en la Grecia clásica, siglo V a.C. ¿Qué es la ciudadanía? La ciudadanía es una serie de derechos políticos y obligaciones sociales que le permiten a una persona intervenir en la vida política de un país. Para esto desglosamos el término ciudadano, el cual es un individuo capaz de poseer propiedades, una persona que ejerce un cargo público, pero representa ideales de una clase. Posteriormente, en Roma, lo que es la ciudadanía se le da la formalidad mediante leyes y documentos, y no se le... aquí vemos también lo que son los esclavos, los cuales no tenían derechos ciudadanos, o sea, eran excluidos de la participación política. Dentro de la misma Roma, el emperador Caraya le otorga la ciudadanía a los habitantes y a los esclavos. Aquí vemos dentro de la pedagogía crítica que el Estado tiene la administración del poder político. Entonces hace falta, dentro del mismo término de ciudadanía, que el pueblo ejerza un poder directo dentro de la política mediante su participación directa. Bueno, por mi parte sería sí. Muchísimas gracias, profesor. Pero también necesitamos como que enfocar estos términos en ya algo concreto. Así es que nos van a apoyar el profesor Mario y el profesor Alexis sobre esta cuestión, individualismo o comunitarismo. Ajá, entonces no sé, compañeros, ¿quién quiere empezar? Voy a iniciar yo. Ahí empezamos. El individualismo contra el comunitarismo. El individualismo actual es un término que está incrustado en nuestro pensamiento ya de diario, más que nada en la metrópolis, en las ciudades,
donde seguimos creyendo que ese es el camino hacia un futuro. Lo voy a enfocar más hacia la parte docente, a la parte del niño más concretizado. El niño tiene una personalidad libre y autónoma desde pequeño, pero nosotros como docentes le podemos dar esa orientación o esa conciencia del comunitarismo con algunas estrategias y así evitando que el niño llegue al egoísmo y la falta de cooperatividad y repercutiendo en sus futuros actos dentro de la sociedad actual. Debemos presentar nuevas visiones de trabajo en equipo, valorando su opinión, enseñando consensos, enseñando la parte de los consensos para resolver conflictos dentro del aula y entendiendo que la mejor forma de sacar adelante esta visión un poco en comunidad es en conjunto todos los involucrados dentro de un colectivo, de un aula o de cualquier lugar donde se encuentren ciertas personas y así teniendo siempre los usos y costumbres dentro de esa comunidad. Le paso la palabra a Alexis. Muy buenas tardes. Bueno, rescatando lo que aquí se platicó con el grupo acerca del individualismo y de igual manera con el comunitarismo, bueno, pues tenemos que actualmente nos encontramos en una situación económica en la que a todos como sujetos nos implantan diferentes ideas de que debemos de preocuparnos únicamente por nosotros, ser individualistas, mientras a uno le vaya bien, no nos debe de importar los demás. Este sistema es lo que quiere que tengamos esa idea, porque recordemos que cuando nos unimos como sociedad es cuando se discuten las diferentes problemáticas y es lo que el sistema no quiere que hagamos. Lo que el sistema quiere es formar sujetos individualistas que no se preocupen por los demás. De esta manera pues le servimos más al sistema, a un sistema consumista que lo único que quiere es que las grandes corporaciones, los grandes empresarios pues se llenen los bolsillos. Rescatando otra parte que también se comentó aquí con el grupo, se hablaba de que para Karl Marx lo ideal era que el individualismo se desarrollara dentro del comunitarismo. Fue algo de lo que aquí también se platicó, y haciendo pues una referencia en nuestro papel como pedagogos críticos, bueno, pues tenemos que nosotros en ese rol debemos de crear una conciencia pues de que cuestione las diferentes problemáticas con nuestros alumnos, que ellos sean, pues valga la redundancia, críticos ante los diferentes problemas que se tengan. Y rescatando esto del trabajo del individualismo, bueno, pues tenemos que nosotros crear diferentes estrategias para que nuestros alumnos desarrollen esa conciencia de trabajo en equipo. Fue algo de lo que, bueno, pues aquí se platicó y ahora cedemos la palabra a los demás compañeros. Gracias. Gracias, compañeros. Y también para poder hablar de ciudadanía, para poder hablar del pueblo, es necesario hablar de los derechos humanos, y le vamos a ceder la palabra al profesor Omar y al profesor Miguel, que nos pudieran apoyar con las conclusiones. Sí, hola. Para hablar de derechos humanos consideramos necesario remontarnos un poco a la historia y hablar del origen como tal. Este origen lo tomamos desde la era antes de Cristo, que esta era de reyes y príncipes siempre se han manejado derechos que en ese momento fueron llamados derechos fundamentales. Estos derechos pues precisamente nacen para atender las necesidades que tiene el pueblo, para dar justicia, obviamente. Claramente ha venido sufriendo varios cambios
la necesidad de ir modificando y de que el pueblo se mantenga contento en teoría. Ha venido pasando el tiempo. Claro ejemplo, quiero mencionar la Revolución Francesa. Ese fue un claro ejemplo de la necesidad de cambio que había en esos momentos, donde prácticamente se manifiesta el pueblo, la gente oprimida, el pueblo trabajador, en exigencia de derechos que se requerían en inmediato. Ahora sí que la efervescencia como tal de los derechos humanos tuvo que pasar por una serie de acontecimientos. Hablemos de la Primera Guerra Mundial, a finales de la Segunda Guerra Mundial e inicios de la Guerra Fría, que es cuando se toma o se plasma como tal la Declaración de los Derechos Humanos, que mi compañero les dará un poquito a detalle del tema. Bueno, buenas tardes, compañeros. Primeramente, retomando lo que decía maestro Omar, efectivamente los derechos fundamentales surgen para satisfacer las necesidades del pueblo. Posteriormente tenemos con la Revolución Francesa los derechos a los que podríamos llamar derechos naturales, con el principio del derecho de la vida. Como es costumbre de los sistemas dominantes, el sistema capitalista retoma después de la Segunda Guerra Mundial los derechos humanos con particular interés, pero la Declaración de los Derechos Humanos Universales en 1948 los toma desde un punto de vista positivo, es decir, un punto de vista legal, que ese punto de vista legal o penal vendría encaminado sobre todo al crecimiento económico, es decir, ya no el desarrollo humano natural, sino el crecimiento económico y del capital. Como contrapeso surge el CEPAL, como bien lo citaba el compañero, en los tiempos de la Guerra Fría, bueno, surge como contrapeso ideológico, ¿sí? Como una comisión económica para América Latina. ¿Sí? Este CEPAL es la resistencia o el punto de partida para nosotros los latinoamericanos, ¿sí? De concebir o reconstruir el concepto de derechos humanos nuevamente desde la perspectiva naturalista, es decir, retomarlo y tomarlo como principio, sobre todo para el pedagogo crítico, que tiene como obligación en su ser y en su quehacer docente, pues precisamente rescatar que lo fundamental es la vida de los pueblos de manera digna, de manera justa y libre, y para que eso sea posible solo puede ser mediante los principios del desarrollo humano, ¿sí? Y de la sustentabilidad para el desarrollo, es decir, en armonía con la naturaleza. No podemos seguir pensando que el sistema económico puede desarrollarse a manos llenas, destruyendo este bello mundo que hoy habitamos. Es necesario como educadores que hagamos conciencia primero nosotros para poder ayudar a nuestros alumnos a reconstruir ese concepto, de construir ese concepto de el buen vivir. ¿Qué es el buen vivir? Bueno, pues es un resumen de todo lo que les expuse aquí, compañeros. ¿Sí? La visión de futuro son los derechos intergeneracionales, como bien lo mencionaba este organismo de la CEPAL, los derechos intergeneracionales como visión de futuro para el educador en pedagogía crítica. Muchas gracias, compañeros. Bueno, creo que estas pueden ser, ¿no?, las conclusiones generales que se abarcaron durante todo este taller, un taller a mi punto de vista muy fructífero, porque a veces uno se enfrasca tanto en la rutina de nuestro trabajo que dejamos de un lado este pensamiento, dejamos de un lado el para qué ser. Esto se los escribí ayer en un momento de sensibilidad
que sentía el intercambio, estar con los compañeros platicando algunas cosas. No tiene ninguna técnica ni nada, solamente son palabras que me dieron por escribir para ustedes. Su risa es música que enamora, son alegría que resbala en el latido de mi corazón, son el viento que acaricia, tienen el reflejo de arcoíris que me encanta, son vida, amor, melodía y esperanza, son mar que se rinde en cálido abrazo, son arenas de armonía que convierten mis noches en día. Son el suspiro del viento que murmura, son ecos del encanto, son el impulso de mis sueños, son alma de mis pensamientos, elevan la ternura de los sentimientos.